Hola amigos y bienvenidos a mi canal Crímenes Reales. Estoy aquí para traeros un nuevo capítulo. Voy a tratar de subiros cada día o cada 2 días una nueva historia para que podáis ir conociéndolas. Y bueno, siguiendo con los crímenes ocurridos en Marruecos, hoy os traigo un crimen muy grave y muy conocido por los habitantes de la ciudad de Rabat. Antes de entrar de lleno en la historia, voy a contextualizaros un poco el lugar donde ocurren los hechos, ¿vale? En aquellos años, en la ciudad de Rabat había una zona donde se concentraban muchas chabolas. Esto creaba una mala imagen para la capital de Marruecos y entonces el gobierno lo que decidió fue ceder un terreno para estas familias y que pudieran construir ahí sus casas. Lo que pasa es que el terreno al final no era muy grande, eran de unos 50 metros más o menos y bueno, pues se asociaron una parcela para cada una de estas familias. Y bueno, en cada parcela se fueron construyendo pequeñas casitas, lo que derivó en que en este barrio se le conoce como el barrio de las casitas. Pues bien, entre las familias que vivían en este barrio se encontraba un padre de familia con 4 hijos que en su parcela construyó una casa con 3 plantas para que pudieran vivir tanto él y su mujer como sus hijos. En la planta baja vivía su hijo pequeño que se llamaba Mehdi y que no estudiaba ni trabajaba. En la segunda planta vivía su otro hijo que se llamaba Idris, que era fotógrafo, y ahí vivía con su mujer y sus 7 hijos. Y en la segunda planta vivía su hijo mayor, Al-Kabir, que era frutero y también estaba casado y tenía 4 hijos. Y por último, en la tercera planta vivían los padres. Y luego, bueno, tenían un cuarto hijo, pero este hijo era funcionario y entonces vivía en una casa independiente. Como sabemos, la gran mayoría de la población marroquí es musulmana y uno de las festividades que celebran es el mes de Ramadán. Para quien no esté familiarizado con esto, el mes de Ramadán es un mes en el que los musulmanes ayunan y luego para romper el ayuno lo hacen normalmente juntándose entre las familias. Pues bien, estando en el mes de Ramadán, esta familia solía juntarse en la tercera planta, es decir, en la planta de los padres, para romper el ayuno, todos juntos y demás. En una de estas noches, y después de cenar, el hermano mayor, el Kabir, sale a la calle para fumarse un cigarro, pero no regresará nunca. Pasa el tiempo y la familia empieza a preocuparse y entonces empiezan a contactar con amigos, vecinos y demás para saber si saben dónde está o tienen idea de dónde ha podido ir. Nadie sabe nada de él, nadie le ha visto. Y nada, después de toda la noche buscando, al final de la búsqueda, la familia lo que piensa que al final pues a lo mejor se puede haber ido con algún amigo y demás. Aunque esta hipótesis les extraña un poco porque no es costumbre de El Kabir y además se había ido en chanclas sin nada de dinero y sin documentación. Al día siguiente y sin tener noticias del Kabir, la familia decide irse a la comisaría más cercana a presentar una denuncia por la desaparición. Después de mes y medio y sin noticias del Kabir, deciden volver a reunirse todos juntos y cenar, aunque esta cena es un poco extraña porque al final todos están preocupados por el Kabir porque siguen sin saber nada de él. Después de esta cena, Idris decide salir a tomar un poco el aire y a darse un paseo. ¿Y qué creéis que pasa? Pues que Idris no regresa. También desaparece en las mismas circunstancias que el Kabir. Entonces, pues como podéis entender, la familia está en shock porque ya son 2 hermanos que desaparecen, empiezan a buscarle, también hablan con los vecinos, con los amigos y demás, y nadie sabe nada de Idris. Así que la familia pone otra denuncia por esta segunda desaparición y entonces en este momento es cuando la policía ya ve algo raro en estas desapariciones y empieza a investigar. Lo primero que hacen es sacar el archivo de denuncias de la comisaría para ver un poco pues si encuentran algún hecho que esté relacionado con estas desapariciones. Entre estas denuncias pues hay las típicas denuncias de peleas, venganzas, demás. Y también hay otra que es de un robo en una carnicería de ese mismo barrio. Pero la policía tras ver el resto de denuncias no ven en principio nada que tenga relación con estas desapariciones. Entonces, mientras la policía está investigando, pues imaginaros cómo está la familia. El padre estaba desolado, estaba hecho una furia, no sabía dónde estaban sus hijos
y además además de la pérdida de estos 2 hijos porque estaban desaparecidos, se tenía que hacer cargo de los 11 nietos que habían dejado estos 2 hijos suyos. Pues bien, un día el padre, hablando con un vecino suyo y comentándole un poco la situación, el vecino le aconseja que vaya mejor a la comisaría central del Rabat y pregunte por un jefe de policía que se llama Hilmi, que además trabaja dentro de la policía judicial. Este vecino le dice que tiene buena fama de ser un buen investigador, una buena persona, y le aconseja que le dé todos los detalles de las 2 desapariciones y que esta persona le sabrá ayudar y resolver el misterio. Y así lo hace. El padre se va a la comisaría central de Rabat y localiza a este señor y pues le cuenta un poco todo, con todo lujo de detalles, todo lo ocurrido en estas 2 desapariciones. Hilmi lo que hace lo primero es buscar las denuncias y las lee detenidamente, pues lee tanto la denuncia como todas las declaraciones de la familia. Una vez que ha terminado de leer las denuncias, le pregunta al padre que dónde viven. El padre le responde que vive en el barrio de las Casitas. Hilmi le pregunta acto seguido si vive solo y el padre le responde que no, que vive con sus hijos en la misma casa. Es en este momento en el que Hilmi le propone al padre ir a la casa y poder ver un poco la casa y demás y ver a ver si ve algún tipo de prueba, algún tipo de indicio o algún tipo de hilo desde donde pueda tirar. Y así lo hace. Hilmi coge a 2 policías y sin comunicárselo a su superior se va con el padre al barrio de las Casitas. Una vez que llegan a la casa, Hilmi entra en la casa y entran primero en la planta baja. Y lo que le pregunta al padre es quién vive en esta planta baja. El padre le responde que ahí vive su hijo menor, que es Mehdi. Echando un vistazo un poco a la casa y demás, empieza a ver que en las paredes hay unas huellas negras y le pregunta al padre a qué se deben esas huellas. El padre le dice que no haga mucho caso a eso, que su hijo pequeño es un poco raro y que pues no tiene mucha importancia. Y entonces también se fija en que la habitación de Mehdi está cerrada con llave, no se puede entrar. Y Hilmi sigue escalando el resto de plantas, va investigando el resto de plantas, va viendo un poco, inspeccionando un poco cada planta y demás, pero no ve así nada extraño. Entonces Hilmi vuelve a bajar a la planta baja y le pregunta al padre dónde se encuentra Mehdi. Entonces el padre va en busca de Mehdi y le trae a presentárselo a Hilmi. Entonces Hilmi le dice a Mehdi que por favor, le ordena más bien que abra la puerta de su habitación para que puedan entrar. Entonces Mehdi abre la habitación y entran. Y en lo primero que se fija Hilmi es que en su habitación también hay huellas negras puestas en la pared. Hilmi le pregunta a Mehdi a qué se deben esas huellas, que por qué hay huellas negras en toda la casa. Y entonces Mehdi dice que era para decorar la casa porque quería decorarla un poco. A Hilmi esto le parece un poco extraño, pero sigue mirando un poco la habitación, mira un poco la ropa, el armario, las estanterías que hay en la habitación y cuando llega a la cama le ordena a los policías que la corran. Al correr la cama se da cuenta de que hay un boquete en el suelo con cemento, que además es un cemento así de gris oscuro y por lo tanto ha sido recientemente puesto. Es aquí cuando Hilmi le pregunta a Mehdi por qué tiene un hueco que ha sido tapado recientemente con cemento y Mehdi le dice que el suelo se estaba levantando y que él mismo decidió ponerle cemento encima para evitar que se siguiera levantando. A Hilmi, esto le resulta un poco extraño y mientras ordena que le busquen una pica y una pala, le pregunta al padre si tenía conocimiento de esto, de que se le estaba levantando el suelo a Mehdi. El padre le dice que no, que ellos no saben nada y que además en la habitación de Mehdi solo entra él, que cuando él no está, la habitación está cerrada con llave y que por tanto no pueden entrar. Total, que cuando llega la pala y la pica, Hilmi empieza a picar donde está el cemento hasta que levanta la capa de cemento. Luego le da la pala a uno de los policías y le ordena que se ponga a cavar. Mientras,
le dirige una mirada al otro policía para que no pierda de vista a Mehdi. A medida que el policía va cavando, pues empieza a salir del hueco del suelo un fuerte olor, un olor nauseabundo y horrible de soportar, y cuanto más profundo cavaba, más olor salía. Sigue cavando hasta que encuentran un trozo de tela. En este momento Hilmi, y para cerciorarse de la versión de Mehdi, le vuelve a preguntar si ha sido él el que ha tapado ese agujero, y Mehdi confirma que sí, que ha sido él, que lo ha tapado él con ese cemento. Entonces en este momento Hilmi ordena que se le detenga, que se le pongan las esposas, porque Mehdi se acaba de convertir en el primer sospechoso. Después de esto, Hilmi sale a la calle y para llamar a su superior, que es el jefe superior de la policía judicial, el señor Tebba, que actualmente es un señor que ha fallecido, y le cuenta todo lo sucedido en torno a este caso para que pueda venir y ver la escena del crimen y poder sacar el cuerpo del sitio donde estaba. Cuando llega el señor Tebba, ve a todo el mundo fuera de la casa porque no podían aguantar el fuerte olor que salía del agujero de la habitación de Mehdi. Y aquí hay que recordar que cuando una persona muere, el cadáver empieza a hincharse, hasta que empiezan a crearse como orificios en el cuerpo por donde va saliendo este olor de fruto de la descomposición de los órganos, de la piel y todo eso. Total, que el señor Tebba entra en la casa para poder ver la escena y ver dónde se encuentra el agujero y demás, pero tiene que salir corriendo, dado que era un señor que padecía de enfermedades respiratorias, y al salir a la calle se cae. Entonces Hilmi rápidamente llama a la ambulancia para que le atiendan y se lo llevan al hospital y estará unos días ingresado. Teniendo al señor Tebba en el hospital, pues empiezan a llegar otros responsables quienes finalmente pueden sacar del agujero el cuerpo, ¿vale? Pero para sorpresa de todos, al cuerpo le faltaban las piernas, los brazos y la cabeza. Hilmi, impresionado por este hallazgo, se dirige hacia Mehdi y le pregunta directamente y sin rodeos dónde se encuentran el resto de las extremidades del cuerpo. Mehdi le dice que están enterrados en el patio de un colegio que está cerca de la casa. Entonces todo el efectivo policial se desplaza junto con Mehdi hasta ese colegio para que Mehdi pueda indicarles exactamente dónde se encuentra el sitio donde están enterradas esas extremidades. Y cuando le indica el sitio, empiezan a cavar y a picar y demás, y efectivamente salen las piernas, los brazos y por último la cabeza del hermano mayor, el Kabir. Es entonces cuando Hilmi, con su experiencia y astucia, ordena que nadie se acerque para nada y bajo ningún concepto a Mehdi, para que nadie pueda hablar con él, ¿vale? Todo enfadado, Hilmi se dirige a Mehdi para decirle que dónde se encuentra su hermano Idris y que le enseñe dónde está el cuerpo, dónde ha dejado el cuerpo de su otro hermano. Mehdi se hace así un poco el loco, dice que no sabe de qué le está hablando y demás, y entonces Hilmi, que está a punto de perder la paciencia, todo enfadado le dice: vamos a ver, te estoy hablando de tu hermano Idris, que dónde se encuentra su cuerpo, que lo sabemos todo, que no hace falta que pierdas el tiempo y es muchísimo mejor para ti que nos digas exactamente dónde está. Entonces Mehdi, después de un rato en silencio y pensándoselo, pues finalmente le dice que lo ha tirado en la alcantarilla de la avenida Kifa. Esta avenida es una de las avenidas más largas de Rabat, que tiene hasta 3 kilómetros de largo. Y entonces todo el efectivo se desplaza hasta esa avenida, y lo que pasa aquí es que las alcantarillas son muy grandes y muy profundas, entonces Hilmi tuvo que llamar a los servicios del ayuntamiento y a los bomberos para que pudieran meterse dentro e intentar rescatar el resto del cuerpo. Entonces, a la zona pues llegaron, como es de suponer, alcaldes, el gobierno de Rabat, fiscales, altos cargos de tribunales, jueces, personas de la zona. Y entonces, se montó todo un efectivo para que pudieran meterse los bomberos y demás en la alcantarilla.
y Hilmi, mientras tanto, desde arriba lo iba supervisando todo. Estas personas, los bomberos y los servicios del ayuntamiento, tuvieron que recorrer casi todos los 3 kilómetros de esa avenida en busca de el cuerpo de Idris, ¿vale? Y bueno, fueron sacando las piernas, los brazos, luego el tórax, todo el resto del cuerpo salvo la cabeza, ¿vale? Estuvieron buscando por toda la alcantarilla, pero no lograron encontrar la cabeza, aunque Mehdi confirmó que la había tirado allí. Una vez encontrados los cuerpos, pues como en todas las historias, comenzaron el proceso de investigación, es decir, el saber por qué Mehdi había matado a sus hermanos. Mehdi era un joven que no estudiaba, que no trabajaba, que además estaba enganchado a los porros y al alcohol, y además estaba mantenido por sus padres y sus hermanos, ¿vale? Se dedicaba constantemente a pedir dinero a sus padres o a sus hermanos, y con ese dinero lo que hacía era pagarse sus vicios. Hasta que un día los hermanos, que previamente habían hablado entre ellos, deciden dejar de suministrarle dinero para que Mehdi se pusiera las pilas. Mehdi, enfadadísimo, se cabreó muchísimo y entonces empezó a planear la venganza que haría luego con sus hermanos. ¿Y cómo lo hizo? Pues mira, cogió una maceta grande, 2 cuchillos grandes además, y una sierra manual. ¿Y de dónde pensáis que sacó estos materiales? Aquí me voy a remontar al inicio de la historia, cuando la policía está investigando las desapariciones de los 2 hermanos y entra en los archivos de las denuncias. ¿Os acordáis que en ese momento hemos comentado que había una denuncia de un robo en una carnicería? Pues bien, ese robo lo realizó Mehdi para poder obtener estos materiales. Robó los 2 cuchillos grandes y la sierra manual. Y bien, ¿cómo lo hizo? Pues en el caso del Kabir, una vez que terminaron de cenar, vio como el Kabir se dirigía hacia la calle para fumarse el cigarro, y entonces fue detrás de él, ¿vale? Cogió la maceta, que ya la tenía previamente preparada en una esquina, y antes de terminar de bajar las escaleras, pues le asesta un golpe en la cabeza tan fuerte que cae al suelo, ¿vale? Con este tipo de golpes, en general, la víctima no grita ni emite ningún ruido, al igual que pasa cuando se dispara en la cabeza a alguien, ¿vale? Son tipos de golpes y tipos de shock en los que la víctima no le da tiempo a realizar ningún tipo de sonido. Una vez le asesta el golpe, pues coge el cuerpo y lo traslada a su habitación, y con los botes de betún negro va impregnando la pared donde están las manchas de sangre, ¿vale? Estos botes de betún, que luego, durante la reconstrucción y la investigación, los encontrarán vacíos en la casa. Una vez las cosas habían calmado y demás, lo que hace en ese momento es empezar a cortar el cuerpo de El Kabir, y cortar las piernas, los brazos y la cabeza, y como sabemos, las entierra en el patio del colegio, mientras que el tórax lo pone debajo de su cama. Y con Idris hace exactamente lo mismo, pero lo traslada a las alcantarillas. Cuando termina con los 2 asesinatos, limpia toda su habitación y todos los restos de sangre y cualquier huella que pueda ser del crimen. Esta reconstrucción de este crimen se convirtió en la más grande y la más larga de toda esta época en Marruecos. Hubo muchísimas personas implicadas, desde altos jefes de la policía, altos cargos de los tribunales, personas, gente de la ciudad. Durante la investigación, como pasa en todos los casos que son así un poco mediáticos, hay debates y demás. Entonces hubo muchas personas que decían que Mehdi tenía algún tipo de enfermedad mental, que no era posible que una persona en su sano juicio pudiera hacer estos asesinatos, y menos a gente de su familia. Hilmi, que ya contaba con buena experiencia, y para evitar que se pudiera aducir algún tipo de enfermedad mental durante el juicio, descartó estas afirmaciones que se habían estado haciendo, porque el crimen contaba con las 3 etapas que todo crimen debe tener. Primero, la planificación. Segundo,
la preparación, cuando roba la carnicería para obtener los materiales que luego usará en el crimen. Y tercero, la ejecución. Y indudablemente, para poder cumplir con estas etapas, una persona tiene que estar en su sano juicio y demás. No puede ser una persona con algún tipo de enfermedad mental. Y bueno, una vez que la investigación termine y recopilan todas las pruebas del caso, pues lo que pasa en todas estas historias es que se celebra un juicio y Mehdi es condenado a pena de muerte. Aunque la pena de muerte en Marruecos, en sentido estricto, pues no se aplica, ¿vale? En la práctica lo que se hace es una cadena perpetua. Esto lo que quiere decir es que la persona pues no se la mata, pero permanecerá el resto de su vida dentro de la cárcel. Por las informaciones que yo he podido recopilar, Mehdi pasó 8 años en prisión y luego muere. Y bueno, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? Pues que la envidia, los malos hábitos, hacen que las personas se pierdan en un mundo pues un poco oscuro, y este mundo les hace cometer en este caso determinados actos que son tan atroces que ni ellos mismos son conscientes por la magnitud de lo que implican esos hechos. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no olvidar darle al pulgar hacia arriba y suscribiros a mi canal para tener notificaciones de los nuevos casos que vaya subiendo. Muchas gracias por escucharme y hasta mañana.